Pero yo una de las cosas que me doy cuenta de que una iglesia está dando fruto es cuando una iglesia envía obreros a las mies. Estamos acostumbrados a escuchar predicaciones sobre dar diezmos, sobre dar ofrenda, sobre dar ropa, sobre dar lo que tenemos, sobre dar comida. Pero muchas veces no escuchamos que hay que dar obreros a la mies. Muchas veces no escuchamos que también la iglesia tiene que dar obreros al Señor de las mies. Y esta iglesia ha dado un obrero a las mies y ha salido un misionero a las misiones. ¿Y eso quién lo da? La iglesia. La iglesia envía. Y si la iglesia está enviando un obrero, si la iglesia está enviando un misionero, la iglesia está dando. Y eso quiere decir que la iglesia está entendida de que es mejor dar que recibir. Porque cuanto más obreros la iglesia dé, más Dios le va a levantar obreros de adentro. Porque la ley del dar y el recibir no es solamente la ley del dar y el recibir en el diezmo, en la ofrenda. El dar y el recibir también es en tu tiempo para Dios, es en tu vida para Dios. Y también el dar y el recibir más se cumple cuando la iglesia da obreros a la mies del Señor. Entonces la iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia está dando. ¿Se dan cuenta que a la luz de la palabra de Dios la iglesia está caminando? La iglesia va a seguir creciendo. Y si la iglesia se mantiene en ese corazón dador, Dios va a multiplicar mucho más. Yo le creo a ese Dios. Por eso cuando midamos conforme a su palabra. No midamos con los sentimientos, no midamos con las circunstancias, midamos conforme a su palabra. Y nos vamos a dar cuenta que estamos yendo de a poco. Siempre en Israel, cuando todo Israel no entendía, Dios levantaba un remanente entendido. Y ese remanente llevaba hacia adelante las cosas de Dios. En diferentes etapas del pueblo de Israel. En la iglesia, en este tiempo, en el último tiempo, Dios también, el deseo de Dios es que toda la iglesia, pueblo de Dios, la casa de Dios, no la cruzada, todo el pueblo sea entendido y avance. Pero también es un tiempo difícil, pero también Dios tiene un remanente dentro de su casa, dentro de su pueblo, que va a entender, que se va a levantar y por más que sean pocos, van a llevar adelante el propósito de Dios. Y nuestra iglesia tiene que tener parte en ese remanente. Nosotros tenemos que estar entendidos y automáticamente ahí en lo que Dios quiere. Y Dios va a levantar remanentes que sean entendidos y lleven lo que Dios quiere hacer. Y lo más lindo de todo es que hay oportunidad. Amén. Hay oportunidad. Las puertas están abiertas. Yo creo que Dios sigue siendo Dios y va a seguir siendo Dios haciendo cosas. Y está haciendo cosas. Y está obrando. Y yo creo que el fruto se ve. Porque hay iglesias que no dan obreros, no ofrendan obreros. Piensan para sí mismas, piensan para sí solas. Piensan, pero si pierdo esto, pierdo el otro. Sin embargo, hay gente entendida, que gente siente un llamado de Dios, se va a otro lugar, pero deja un espacio y deja un montón de cosas que hacía. No importa, dice Dios, tranquilo que yo soy el dador. Yo levanto, yo muevo, yo capacito, yo promuevo, pues yo soy Dios, yo soy el Señor de la obra. Entonces, hermano, cuanto más vos des, cuanto yo más dé, más bienaventurado voy a ser. No solamente de la ofrenda, no solamente el diezmo, da tu tiempo, da tu vida. ¿Saben cómo Moisés hizo lo que hizo? Con una vara. Cuando Dios se encontró con Moisés, Moisés tenía una vara en la mano. Y le dijo Dios, ¿qué tenés en la mano?
Y Moisés le dijo, una vara, con esta vara liberás a mi pueblo. ¿Qué tenés en la mano? ¿Qué Dios te ha dado en tus manos? ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? Hay algo, yo estoy seguro que hay algo que Dios ha puesto en tus manos. Dale, que cuando tu mano se vacíe, va a volver a llenarse de más todavía. Y vas a poder dar más. Y Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Querés tener gozo? ¿Querés tener alegría de la salvación? ¿Querés vivir en el gozo del Evangelio? Da. Y vas a ver cómo tu corazón se va a renovar. Lo que tengas. Por ahí decir, no tengo mucho. Lo que tenés, a alguien le está haciendo falta. Por eso Dios te lo dio. Si vivimos en ese espíritu, si andamos en ese anhelo, yo puedo asegurarte que no vas a encontrar que el Evangelio es aburrido. No vas a encontrar que estar en la iglesia es aburrido. No vas a ver al pueblo de Dios parado, porque vos estás dando. Y el que da recibe. Y no recibe del hombre, recibe de Dios. Y dice que Dios sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Amén. Entonces lo que damos, dalo. No te estanques. Dalo para Dios. Que allá en el cielo te vas a sorprender de tanta recompensa que el Señor nos va a dar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos. En el capítulo 10. En el verso 35 al 39. ¿Lo tienen? Hebreos 10, 35. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Vuelvo a repetir. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Acá el que está escribiendo le está escribiendo a los judíos que fueron perseguidos y fueron maltratados. Y cuando ellos se convirtieron al Evangelio y dejaron el judaísmo, fueron perseguidos y perdieron todas sus casas, sus bienes, todo. Fueron despojados de todo lo que tenían. Ellos no tuvieron ningún problema en ayudar, ellos no tuvieron ningún problema en dar lo que tenían. Ellos no estaban bien, no tenían una buena situación, pero aún no teniendo todo lo que quisieran tener, ellos lo que tenían lo dieron con sinceridad y amor de corazón. Porque eso es lo que dice el versículo 32. Traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Ahí lo dice en el verso anterior.
perdiendo, dice, por una parte, con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otro llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. De los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una perdurable y mejor herencia. Eso es lo que estaban pasando estos queridos hermanos. Esa no es tu situación ni mi situación. Gracias a Dios por ahí, ¿no? Podemos dar gracias a Dios, ¿no? Pero estos hermanos, por la fe que tenían, por haber creído, solamente por haber creído, tuvieron que pasar todas estas situaciones. Y ahí es cuando viene la palabra que le dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Por eso vuelvo a repetir: todo lo que vos hagas, todo lo que vos des, tiene galardón. Tu confianza tiene galardón. ¿Qué quiere decir galardón? Recompensa. Hay recompensa por confiar en Dios. Hay recompensa por confiar en medio de las situaciones difíciles. Hay recompensa por confiar en medio de las situaciones donde no entendés lo que pasa, donde es difícil comprender, donde la situación está difícil, pero si no perdés la confianza, ahí hay galardón. Eso es lo que le decía. Ahora, qué fácil es decirle: no pierda vuestra confianza, que tiene grande galardón, al que tiene casa, coche, trabajo, 1 o 2 sueldos por mes, trabaja por cuenta, gana bien, tiene una jubilación, está dentro de lo mejorable bien de salud. Pero qué difícil es decirle o escuchar, habiendo perdido todos los bienes, habiendo sido vituperiado, maltratado, habiendo sido dejado de lado solo por creer en la fe y creer en Jesús, decirle: no pierda vuestra confianza. Pobre gente, porque no tenía de dónde agarrarse. De los bienes materiales no podía agarrarse porque no tenía trabajo, no tenía la casa. Dice: el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. O sea que tenían gozo en el corazón de saber que por haber creído en Jesús tuvieron que padecer, que todos los bienes que tuvieron fueron perdidos, el despojo, fueron robados. Pero ellos aún así tenían gozo. ¿Por qué perdés el gozo? ¿Qué es lo que te hace perder el gozo? ¿Qué es lo que te hace perder la confianza? ¿Qué es lo que estás viviendo hoy que te hace perder la confianza? Que te hace perder el gozo. ¿Cuáles son las cosas que en tu propia vida te hacen perder ese gozo? Y ese gozo de salvación, y ese gozo de servir al Señor. Claro que no nos vamos a comparar nunca, porque la situación tuya es tu situación, y la situación de ellos es la situación de ellos. Pero miren lo que sigue diciendo: no pierda vuestra confianza, que tiene galardón. ¿Por qué? Porque os es necesaria la paciencia. Os es necesaria la paciencia. Es necesario que la paciencia sea parte de mi carácter y tu carácter. Se necesita paciencia para llegar a los planes y a los propósitos y la voluntad de Dios. No se llega de un día para el otro. No podemos meterle emoción a la cosa y meter una nube de emoción y meter a un grupo en una emoción. Es muy peligroso eso. Porque donde hay mucha emoción hay poca paciencia para esperar los tiempos y los frutos y los resultados que Dios en su voluntad le va a dar a las cosas. Pero cuando entramos en una nube de emoción, cuando nos metemos en una nube de emoción, no tenemos los pies sobre la superficie y sobre la realidad. Entonces nos emocionamos y vamos y parece que estamos en el cielo, pero cuando viene la realidad, cuando viene el golpe, cuando viene la situación, ¡pum!, se pincha la nube de emoción. Y el que está viviendo en una emoción, ¿cómo le haces entender que la realidad es otra? Es complicado, por eso hay que tener cuidado dentro del caminar con Cristo, también el emocionalismo, porque es peligroso.
Porque cuando caminamos por emoción, cuando nos mueven las emociones y cuando pensamos que es Dios y no es totalmente Dios, sino es más nuestras emociones, cuando volvemos a la realidad, es muy difícil asumir y afrontar la realidad. Porque en la nube de emoción vos vivís emocionado, pero la realidad es otra muchas veces. Y muchas veces nos movemos en la emoción porque somos inmaduros espiritualmente. Y necesitamos la paciencia. Dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. La paciencia es necesaria para hacer la voluntad de Dios. La paciencia no es necesaria solamente para el resultado. Nosotros muchas veces queremos ver el resultado, queremos ver frutos ahora y hasta decimos, mirá el fruto. No, Señor, todavía no, porque hay un tiempo para que el árbol dé su fruto. No podemos ir en contra de los tiempos, de los procesos para ver frutos. Es peligroso, es complicado. Porque después, cuando nosotros vemos la realidad y nos topamos con la realidad y vemos que no era tan así, ahí empieza el camino de retroceso y para volver al punto de partida y empezar de nuevo. Fue como cuando Dios le dijo a Jonás, Jonás, anda a Nínive, nada, no voy nada. No fue nada. Tuvo que Dios tratar con él, hablar con él. Tuvo que estar en el vientre de un pez en la oscuridad, arrepentirse y después caminar 800 kilómetros para volver al punto de partida. ¿Se da cuenta que es peligrosa? La obstinación, la emoción, son cosas peligrosas. Por eso acá está diciendo, os es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. O sea que para hacer la voluntad de Dios hay que tener paciencia. Entonces quiere decir que no va a haber resultado enseguida. Quiere decir que no vamos a ver fruto enseguida. Hay un proceso de tiempo y de cosas que Dios tiene que ir haciendo. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Qué es lo que muchas veces hace que te desanimes? Capaz que es la falta de paciencia. Necesitas más paciencia para seguir haciendo la voluntad de Dios, para obtener el resultado. La Biblia no habla de tiempos cortos. La Biblia enseña en todo el Viejo Testamento y en todo el Nuevo Testamento que todo tiene su proceso de tiempo en las cosas de Dios. Jesús salió al ministerio a los 33 años. Porque era necesario que fuese preparado durante 33 años para cumplir el ministerio de 13 años y medio. Moisés tuvo que estar 40 años en Egipto, después estar 40 años en el desierto para aprender que no era nadie, y después 40 años para tener suficiente paciencia para llevar al pueblo de Israel hacia adelante. ¿Y cuántas cosas más? Nosotros por tener a Cristo, por tener la gracia de Dios, por estar en el Evangelio, no salimos de los principios y de la naturaleza de Dios para obrar. Dios tiene la misma naturaleza que obró en el Viejo Testamento, los procesos de tiempo para nuestras vidas. Por tanto, no hay que correr, no hay que desesperarse. ¡Ay, no da fruto! ¡Ay, no cambia! ¡Ay, tranquilo! Que los tiempos son de Él, no son tuyos. No son de lo que vos haces ni de lo que yo hago. Los tiempos son de Él. Los tiempos los marca Él. Nosotros necesitamos estar entendidos de lo que Dios nos dice a nosotros, en dónde y cómo debemos seguir y permanecer para obtener el galardón. Ahora fíjense lo que dice el versículo 17. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El tema es que ese poquito, es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Y es el proceso donde Dios se está formando en nosotros. Muchas veces escuchamos sobre el alfarero, sobre Jeremías
18. El alfarero quebró, que el alfarero trabajó, que estaba formando, obrando. Y el alfarero está trabajando en tu vida y en mi vida. Porque el alfarero quiere formar a Cristo en tu vida y en mi vida. Y si yo me pongo a mirar a Cristo y pongo a ver mi vida, de mí estoy hablando. El alfarero tiene que quebrar mucho todavía. El alfarero todavía tiene que poner los dedos y apretar un poco más la vasija. Porque hay cosas que en mí todavía no están de la forma de Jesús. Y el alfarero tiene paciencia, el alfarero se toma su tiempo, pero el alfarero sigue siendo el alfarero. Y la vasija no le puede decir al alfarero, ¿por qué haces esto? ¿Por qué trabajas así? ¿Por qué trabajas así? El alfarero tiene el poder de hacer con la vasija lo que quiere. Vos y yo somos la vasija. Entonces deja que Jesús se forme y te forme y me forme como Él quiere. A Dios no le interesa tu capacidad, mi capacidad, tu dedicación, mi dedicación, tu buena voluntad. A Dios lo que le interesa es que vos y yo tengamos un espíritu como el de Cristo, obediente, sumiso, humilde. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere formar en nosotros. A Dios no le interesan las capacidades, los dones. A Dios lo que le interesa es que Él pueda formarse y formar lo que Él pensó cuando te rescató. Cuando todavía vos y yo no habíamos nacido, Él tenía un plan sobre mi vida y tu vida, y Él pensó en lo eterno y dijo, yo voy a hacer una obra en esta vida en cierto tiempo. Y lo voy a llamar a mi presencia y me va a conocer y voy a trabajar en Él, me voy a formar en Él porque yo estoy pensando en lo eterno. Vos y yo pensamos en futuro, Él piensa en presente, Él vive en eternidad. Él te está viendo y me está viendo a mí como Él quiere hacernos. En su reino, reinando allá con Él, perfectos, gloriosos en Cristo. Pero el presente hoy es este y este que estamos viviendo. Entonces necesitamos la paciencia, porque ese poquito, el que ha de venir vendrá, no tardará. Más, dice el otro versículo, gracias a Dios que dice más. Mas el justo vivirá por fe. Ahora, en ese poco tiempo, que es este tiempo, que es este presente nuestro, dice algo que es clarísimo, pero que muchas veces no se aplica. Se aplica a otras cosas, pero no se aplica muchas veces a esas cosas que yo quiero hablar, de las que quiero hablar. Dice, mas el justo vivirá por fe. Generalmente nosotros hablamos de aplicar fe, un ejemplo, a una situación económica. Se cortan los víveres, se cortan las cosas. ¿Y qué hacemos? Oramos a Dios y decimos, creemos en que tú nos puedes proveer un trabajo. ¿Ven? El justo por la fe vivirá. ¿Se aplica? Sí, amén, se aplica. ¿Y lo aplicamos? Sí. ¿Y resulta? Sí, porque Dios nos escucha, Dios nos sostiene, Dios nos da. Aplicamos la fe muchas veces a situaciones de enfermedad y de enfermedades imposibles de curar. Y muchas veces decimos, Señor, yo creo en ti, en los milagros que hiciste, y yo creo que tú puedes hacer un milagro en esta situación, en mi vida, y puedes sanar de esta enfermedad. ¿Lo hace Dios? Sí, cuando Él quiere, porque es soberano, pero lo hace. Para Él no hay nada imposible. Aplicamos fe. Hay una situación diferente, complicada, familiar. Se está por romper una familia. Ahí oramos, clamamos, aplicamos fe y decimos, Señor, y la fe nos lleva a orar y oramos con convicción y clamamos y surge el milagro y Dios sana esa familia, Dios restaura esa familia, Dios levanta.
Hay situaciones cuando nos dicen hay una persona que se va a perder en el alcohol, en las drogas, en el suicidio, está ahí casi en la punta de la muerte. ¿Y ahí qué hacemos? Vamos y aplicamos otra vez la fe. Oramos, pero también vamos y les hablamos y les decimos y aplicamos fe porque creemos que puede escuchar esa palabra y Dios le puede rescatar, ¿verdad que sí? Y sucede, sí. Pero hay una parte, hermanos, en que tenés que aplicar fe. Y muchas veces no la aplicamos. Y por causa de no aplicar fe a eso, nos desanimamos y pensamos que la iglesia está aburrida, que la iglesia esto, que mi vida esto, y empezamos a perder. Está comprobado que a medida que pasan los años, a medida que vamos madurando y más durando y más viejardo, y como le quiera llamar, la tendencia del hombre muchas veces es a relajarse. No sé si estoy usando la palabra correcta, porque por ahí para mi español es correcto. Se empieza como a quedar. ¿Cómo? A acomodarse, a quedarse. Como diría Rita, a enchollarse. ¿Entienden? A medida que van pasando las etapas de la vida, los hombres, las mujeres, empiezan a como a quedarse, ya no meterle tanta gana a las cosas, ¿no? Esa es la tendencia que hay muchas veces. El hombre tiende a quedarse, a relajarse. Y si miramos la Biblia, vamos a ver en muchos ejemplos del Viejo Testamento que hombres se empezaron a poner más mayores y se empezaron a quedar. No tenían una visión de lo que hacer y se quedaron. Por ejemplo, mientras Noé tuvo la visión del arca, mientras Noé tuvo la visión de salvar el mundo por medio del arca y todo bien. Cuando Noé rescató y se le terminó la visión, Noé agarró, hizo una viña y se emborrachó y se relajó y se quedó ahí tirado. ¿Entienden? Cuando vienen esos tiempos, cuando vienen esos desánimos, cuando vienen esas cosas a tu vida y a mi vida, porque hay algo que es cómico, ¿no? El que tiene 30 no entiende lo que tiene el que tiene 40. El que tiene 30 está funcionando, está su vida, ¿no? El que tiene 40 sigue funcionando, está un poco más maduro, pero ya empieza a ver que algo en la caja empieza a cambiar, ¿no? Ya el 30 años, ya el que tiene 40, ya ve que algo empieza a cambiar, aparte de caerse los pelos, ¿no? Otras cosas, pero ya ve el de 40 que algo empieza a cambiar en el cuerpo, ¿no? Se agita, por ahí la presión alta, ¿no? El que tiene 50 lo mira el que tiene 40 y dice, yo ya la pasé y ya está pasando otros procesos. Ni hablar de las pobres mujeres que le empieza a agarrar la menopausia, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Es verdad, ¿no? Y por ahí mi pobre mujer está así, vos la mirás y está contenta. Y a los 15 minutos le dijiste, ¿qué te pasa? No sé, no te puedo explicar, me está cambiando algo, estoy cambiando, estoy diferente, tranquila, algo está pasando. ¿Verdad que sí? Y así van surgiendo situaciones, son etapas de la vida. Y esas etapas muchas veces nos llevan a la tendencia de como que no, ¿viste? No es la misma gana que los 30, no es la misma gana que los 40. Y a eso, sumale que es una naturaleza caída pecaminosa, que siempre te va a tender a llevarte lejos de Dios. Porque esa es la tendencia que hay en nosotros. Ahí es donde tenemos que aplicar fe. Ahí es donde tenemos que aplicar también la fe del Hijo de Dios. Ahí es donde tenemos que decir, no, Señor, tengo esta realidad en mi vida, tengo esta situación en mi vida, tengo esta tristeza en mi vida, pero voy a aplicar la victoria del Hijo de Dios. Y la Biblia dice que Él resucitó. Por lo tanto, lo que yo estoy pasando ahora, lo tengo que pasar por la cruz y por la resurrección. No quiere decir que no sigas viviendo esas situaciones que estás viviendo y esas etapas. Las vas a seguir viviendo, pero las vas a vivir en la fe del Hijo de Dios.
no te van a derrotar, no te van a quitar la visión, no te van a sacar del foco de la meta de Dios, no te van a sacar del foco de que sos parte del cuerpo de Cristo y Cristo está haciendo una obra en su cuerpo y Cristo está llevando a su iglesia adelante y vos estás siendo parte de eso. Ese es el problema que muchas veces tenemos. Hermano, yo tengo diabetes y tengo presión alta. Los médicos me dicen, tenés un combo explosivo, tenés que cuidarte, porque si no reventás por un lado, va a reventar por el otro. Una vez me agarró una enfermera y me dijo, Cristiana, menos mal. Me dice, te van a cortar los pies, te van a cortar los dedos, te van a cortar las manos. Oh, ojalá, digo yo, qué esperanza que me da. Y eso que sos cristiana. No, entonces un día agarré y me sentí mal. Y la verdad, me entristecí y me asusté. Digo, me van a poder comunar. Y un día sentado, empecé a leer un manual que tenía Keila, que estudiaba enfermería, que lo dejó. Y para los enfermeros no le dicen lo mismo que a los pacientes, las enfermedades que ellos estudian. El paciente sabe alguna cosa, el enfermero sabe más. Y cuando empecé a leer, era peor que lo que había hablado con esta mujer. Ahí en casa, estaba solo. Agarré el papel, puse el papel de lado, dije, Señor, yo soy tu hijo. Y por más que yo tenga lo que tenga hoy en mi cuerpo, yo soy tu hijo y voy a aplicar fe a mi vida. Claro que tengo que cuidarme, obviamente, ¿no? No voy a comer, si sé que tengo presión alta, no voy a meterle sal a 2 manos a la ensalada y después mañana quedo dado vuelta con una hoja y van a decir, este puede estar torcido. Y si comía sal a granel. Pero sí voy a aplicar fe. Señor, yo aplico fe a esto. Yo aplico fe. Aunque a mí me digan que me voy a deteriorar por la enfermedad que tengo, yo aplico la fe del Hijo de Dios. Porque ¿saben cuál es el problema? El problema no es las enfermedades, todas las situaciones que hablamos que podemos vencer. El problema es si no aplicamos fe a esas áreas de nuestra vida. Es en esas áreas donde el diablo te va a empezar a trabajar de a poco y te va a hacer retroceder en la posición que Dios te dio como hijo. El diablo no tiene apuro en hacerte caer en la fe. El diablo no tiene apuro en que niegues un día la fe. Él se le propuso en la cabeza que un día vos eras de él. Y Cristo te rescató y te trasladó a su reino. Y Él va a buscar cualquier forma que sea posible para pagar tu fe. Ojo lo que te estoy diciendo porque esto es real. Va a buscar cualquier manera, cualquier forma de que vos te mueras en la fe. De una manera que no veas más la salvación del alma. Porque si Él consigue que vos no veas la salvación de tu alma, listo, te ganó la batalla. Te va a dar salud, te va a dar plata, te va a dar todo. Pero cuando te mueras te vas a ir al infierno. Esa es la realidad. Por eso hay que aplicar fe ahí. La fe, hermanos, vivir en la fe del Hijo de Dios, no es negar las realidades. Cuidado, porque eso se llama negacionismo de la realidad y eso no es fe verdadera y no es fe genuina. Cuando tenés una realidad delante de tus ojos, reconocela. No estoy hablando de pecado, estoy hablando, un ejemplo, de una enfermedad. Que te digan, tenés una enfermedad terminal. No seas negacionista. La fe, el Evangelio, Jesús no tiene nada que ver con negar. Al contrario, tiene que ver con enfrentar. Porque muchas veces muchas personas dicen y se usa el eslogan, que no está mal, pero hay que tener cuidado. El Señor está en el control. Pero muchas veces decimos eso porque queremos negar la realidad que vivimos. Y la fe no puede hacer su obra redentora en tu vida y en tu corazón y afirmar tu alma y tu espíritu si vos estás negando una realidad. Porque una cosa es que tenemos un concepto equivocado, errado,
es que no nos podemos entristecer porque estamos pasando una situación difícil. No podemos bajonearnos porque nos dicen que estamos enfermos. Mentira. Somos humanos, somos débiles, tenemos debilidades. No negamos la fe por sentirnos tristes. No negamos la fe por sentir la limitación de una enfermedad. Al contrario, estamos asumiendo la realidad, pero aplicando la fe, no negándolo. Mucho cuidado con esa falsa doctrina que tiene pinta de ser una espiritualidad, pero que es una falsa doctrina porque es negacionismo de la realidad. Yo no puedo pararme delante de una persona de 90 años y la persona me dice: tengo reumatritis, no doy más, tengo la caja que no aguanta más. ¿Cuántos años tenés? 90 años. ¿Qué hiciste en tu vida? Trabajé, piqué piedra y sé de todo. Hermano, tiene toda la consecuencia de haber cargado 100 años en su vida de trabajo, cansancio. Y la persona te está diciendo: y a veces me siento cansado. No, no te puedes sentir cansado porque estás en Cristo. ¿Qué no? Si tiene 100 años arriba. Tiene 100 años arriba. ¿Cómo le vas a poder decir que no puede sentirse? Decirle: sí, es verdad que lo sienta, pero aplicar la fe del Hijo de Dios, porque el Hijo te puede dar fuerza aún en vez del dolor de tantos años. ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo conocí una chica que tenía cáncer, jovencita, en Argentina. Y un día se paró en la reunión, delante de toda la gente, y dijo: tengo cáncer, pero creo que Dios me sanó. Y los obreros que estábamos ahí nos quedamos expectantes, no porque no creyéramos, sino porque nos pareció medio raro. Pero bueno, dijimos, si cree, tiene fe, ¿verdad? Si tiene fe, tu fe que se ha hecho. Pero pasaron 2 meses y Gaby se murió de ese cáncer. Y ahí Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué falló Dios? Dios cambió de planes, Dios no lo pudo hacer. Dios calculó que podía sanar el cáncer y después Dios se dio cuenta que ese cáncer no podía. No. Se negó esa realidad. Se negó. Se usó algo que no es fe y se negó esa realidad. ¿Entiende la diferencia? ¿Entiende que no necesitamos ser tan espirituales? Y que a veces la apariencia de una gran espiritualidad no habla de una fe genuina. ¿Por qué? Porque no se aplica fe a eso. Yo he visto morir muchos chicos jóvenes de SIDA, HIV, HIV, muchos. Más de 30, 40 chicos he visto morir. 20, 25 años, 30 años. Venían muchos pastores y nos decían: ustedes porque no tienen fe, ustedes no oran. Nos sentíamos re mal. Los que ayudamos a los chicos, sentíamos re mal, llorábamos por los rincones, decíamos: Señor, no tenemos fe para orar por ellos, para que vos los sanes, porque los podías sanar. Y venía uno y decía: nada, porque ustedes no tienen fe. Enseguida sacaban una conclusión espiritual de algo que ni siquiera entendían. Y nos sentíamos re mal, y los chicos se morían, iban al hospital, los internaban, agonizaban 2 semanas a enterrarlos. ¿Sabes lo que enterrar a esos chicos con los padres? Y que los padres te agarraban así, te decían: ¿por qué mi hijo murió? Si estaba con ustedes y ustedes hablaban de Jesús. Así, mi señora lo vimos. Velorios, muchos velorios. Y nos decían así, nos sacudían la ropa. Nos miraban los padres llorando y nos decían: decime por qué. Y ahí, hermano, ¿de qué te disfrazaban? Encima nosotros, en nuestra cabeza, una derrota. Decís: ¿cómo? No tuvimos fe para orar, pero orábamos, teníamos fe, aplicábamos. Pero entendíamos que Dios en su soberanía tenía un propósito. Y para Dios era mejor que ellos sean salvos, aunque se murieran antes, que volver a drogarse y perderse en el infierno. ¿Se da cuenta a veces cómo aplicar la fe ciegamente daña? ¿Se da cuenta cómo el negacionismo no es ser espiritual? Es peligroso. Mire lo que dice el apóstol Pablo.
en Gálatas. Gálatas 2:20, ya terminamos, vamos a participar de la Santa Cena. Gálatas 2:20. Dice el 19, ¿lo tienen? Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Pablo está hablando de la salvación por gracia. Y mire lo que dice, que tiene que ver con la salvación, pero tiene que ver con otras áreas más, no solamente con eso. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Siempre que se habla de esta palabra, se habla de que con Cristo estoy crucificado, estoy en la cruz y el Señor, y ya Cristo no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo el mundo dice aleluya, gloria a Dios, Cristo vive en mí. Pero lo que aparte está diciendo, está mostrando algo más. Está diciendo algo más, Pablo, que muchas veces no se entiende por llevarlo a algo emocional también. Mire lo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no está hablando de la carne, del pecado, de la naturaleza caída. En este caso dice en la carne, en mi cuerpo, en mi vida natural. Lo que ahora vivo en la carne, en mi presente, en mi vida natural, todos los años que me toquen vivir, todo lo que estoy viviendo. Pablo estaba sufriendo, Pablo era perseguido, era golpeado, era maltratado. Le dieron paliza y casi lo matan. Lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Se entiende? Lo que él podía estar sufriendo, lo que él podía estar padeciendo en su cuerpo, él lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Él aplicaba la fe del Hijo de Dios a esa parte débil que él tenía que soportar. Cuando Jesús se encontró con él, le dijo, Jesús, yo te mostraré lo que es sufrir por mi causa. Y durante todo el ministerio de Pablo, hasta su último momento que fue decapitado, fue sufrimiento. Entonces Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo sufriendo, lo que vivo padeciendo, aparte de la naturaleza que tengo en mi cuerpo, aparte de que se me están pasando los años y me vienen todas las cosas que me tiran para atrás, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo aplico la victoria de la cruz a esa área débil de mí. Yo aplico la victoria de la cruz a mi debilidad física. Yo aplico la fe de la cruz a esa área de mi vida que me está tirando para atrás. A esa área que no sé por qué me está deprimiendo. Yo aplico ¿qué? La fe del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Es una fe que trabaja desde adentro hacia afuera. Y es esa la fe que el diablo no quiere que trabajes. El diablo quiere que trabajes la fe de que no te alcance. Ahora Dios va a depender de Dios. El diablo quiere que vos trabajes en la fe de la prosperidad. El diablo quiere que vos trabajes en todas esas partes imposibles. Claro, porque esas partes son exteriores. Pero si él puede al fin de la carrera, cuando estás llegando a lo último de la carrera, darte el último sablazo, él te va a venir a dar adentro, donde vos no estás aplicando la fe del Hijo de Dios. Donde no estás aplicando las promesas del Hijo de Dios a esa parte de tu vida. ¿Me entiende, hermano? Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. ¿Vieron? No desecho la gracia de Dios. La aplico a mi vida. Aplicala a tu vida. Apliquemos la gracia de Dios a nuestra vida. ¿Quién no es tentado? ¿Quién no es tentado en lo que antes pecaba? ¿Qué estoy diciendo? Cuidado. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién no es tentado a volver a emborracharse aquel que se emborrachaba? ¿No sos tentado?
¿Quién es tentado a odiar como odiaba antes y que ahora no odia? ¿No sos tentado? ¿Nadie es llevado? ¡Qué bueno! Mentira. Mentira. En tu vida y en mi vida hay áreas vulnerables y hay áreas que no son vulnerables. En las áreas que somos vulnerables, vivamos en la fe del Hijo de Dios. Y aunque a veces estés como un gato agarrado en las paredes porque estás luchando tanto, aplica la fe del Hijo de Dios y decirle: Señor, ayúdame porque no puedo más. Ayúdame porque estoy siendo tentado a volver a la misma mugre de antes. Ayúdame, Señor, porque estoy tentado a odiar. Ayúdame porque estoy tentado de vuelta a no perdonar. Ayúdame, Dios. Y ahí empieza a aplicar la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, lo que está en juego es tu eternidad. Estamos hablando de lo que está en juego, es nuestra eternidad. Y el que persevere hasta el fin. ¿Qué dice la Biblia? El que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Las garantías de la salvación y tu salvación están dadas por la gracia de Cristo. Pero para que se cumplan esas garantías, el contrato dice hasta el fin, no hasta la mitad. Yo no sé si el otro día lo dije, pero si hay una cosa que no podemos entender y que no vamos a poder entender hasta estar ahí, es aquellos que van adelante de nosotros en las etapas de la vida. Lo dije, creo, ¿no? No podemos llegar a entenderlo. ¿Sabes cuándo los entendemos? Cuando nosotros estamos ahí, pero ellos ya no están más. Se complica, ¿no? Por eso tenemos que vivir esta fe en el Hijo de Dios. Dios no quiere ver, a Dios no le sorprende la espiritualidad. Jesús no se va a asustar, ni Jesús se va a asombrar porque vos mañana te sientas desanimado por una enfermedad. No. Jesús te va a entender. Porque Jesús no está a la diestra del Padre con la túnica blanca y la corona de oro y todo sentado cruzado el pierna diciendo: bueno, Dios, yo ya hice la obra que tenía que ir, que descanse y cruza la pierna. Y está así, bueno, ya está, ya hicimos. No, Él está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Cuando vos no podés orar, cuando se te vuelan los pájaros de la cabeza hacia donde no tienen que volar y estás luchando, cuando no tenés ganas de venir a la reunión, cuando no tenés ganas de buscar a Dios, cuando decís: che, yo desisto, no pasa nada. Él está intercediendo delante del Padre, está diciendo: Padre, yo morí por Él. Señor, está en debilidad, no puede orar, no puede buscar, está desanimado, está cansado, no ve nada. Y de pronto vos no sabés qué pasa. Pero de pronto una situación que te animó, te alegró y de pronto no te pasa así. O cada vez que vos tenés un problema, una situación espiritual, tiene que venir un ángel a darte un profeta o alguien. No, a veces está en una situación así, al otro día pasó, te levantaste a la mañana y te sentiste. ¿Qué te crees que fue? ¿Qué te crees que fue una varita mágica? Es Jesús intercediendo por nosotros en el trono diciendo: yo lo voy a animar. Tenemos que empezar a vivir el Evangelio más real y menos espiritualoide. Porque si no, corremos el peligro de no aplicar fe a esas partes de nuestra vida y distraernos por aquellas grandes cosas. Y no te das cuenta que con el tiempo no estás aplicando fe a esas partes que te están tirando para atrás y que te pueden voltear. Volviendo a Hebreos, y para terminar, mas el justo por la fe vivirá. Fe ahí. Y si retrocediere, no agradará mi alma.
Ese retroceso, ¿ves? No agradará mi alma. Pero nosotros, decí conmigo, nosotros, si lo crees y decilo por fe, si no, no lo digas. No lo digas porque yo lo... Si lo crees por fe, decilo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa fe que estamos hablando es para preservación del alma. Preservar tu alma, cuidar tu alma, porque vos formás parte. Y ahí está la paciencia que está diciendo que nos hace. Oramos.